Quisiera invitarle a abrir su Biblia en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis quiere decir origen, comienzo. Entonces aquí están los comienzos de todo. Los comienzos de lo bueno, de lo positivo. Y también aquí está el comienzo de lo negativo. Génesis capítulo 3 dice a partir del versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: porque por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos muchas gracias, porque es una bendición poder meditar en las Sagradas Escrituras. Pedimos, Señor, que nuestras mentes estén sensibles, estén receptivas a tu palabra, que tu palabra pueda confrontarnos, que tu palabra pueda esclarecernos en esta mañana, que tu palabra pueda orientarnos, que tu palabra pueda, Señor, guiarnos a ti más y más. Pedimos, Señor, que aquella persona que llegó con cargas, con luchas, que quizás su mente puede estar obstaculizada por las dificultades, pedimos que tú le asistas de manera muy especial
Y Señor, que no haya impedimento para que tu palabra sea recepcionada. Concédenos mentes esclarecidas. Pedimos, Señor, que también los impedimentos espirituales malignos no impida que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Concédenos, Señor, también fuerzas para practicar lo que tú quieres mostrarnos. Reprende a los demonios y sana a los enfermos. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, como dije, aquí está el libro de los comienzos, Génesis, y yo quisiera hablarles sobre la crisis de relaciones que produce el pecado. La crisis de relaciones que produce el pecado. ¿Saben que en nuestros días hablar del pecado puede ser algo anticuado? En algunos contextos hablar del pecado puede ser algo incluso ridículo. La palabra pecado está relacionada, es maldad, es todo aquello que ofende a Dios y es aquello que también nos destruye. Hoy en nuestros días, como decía el profeta Isaías, a lo malo se dice bueno y a lo bueno malo. Y entonces hablar de el pecado para alguna persona es motivo de burla. Y el pecado es algo engañoso. El pecado es algo que puede producir placeres temporales y que puede producir gozo temporal. Y mucha gente glorifica el pecado, exalta el pecado. Y puede ser para mucha gente confuso que algo que produce gozo, que produce placer, sea malo y bueno a la vez. En el sentido que produce esos bienes, ese bienestar temporal a corto plazo. Y entonces también se está diciendo que es malo. Y Satanás logra engañar a la gente pensando que esa lejanía de Dios y esa maldad, eso que se opone al Dios de la Biblia, sea malo cuando puede producir algún bien temporal. Y entonces debemos nosotros ser esclarecidos por la palabra de Dios. Más allá de las apariencias, más allá de los criterios que alguien puede tener, debemos ser nosotros esclarecidos a través de la Escritura. ¿Qué dice Dios de esto? La Biblia habla que el hombre es un ser singular sobre la tierra. Usted y yo somos algo especial salido de la mano de Dios. Usted sabe lo que nos hizo distintivos, lo que nos hizo diferentes y lo que nos hizo superiores. Usted puede mirar su Biblia en Génesis capítulo 1 del versículo 26 en adelante. Si tiene su Biblia, observa lo que la Biblia dice. Aquí está lo que nos hace la corona de la creación, lo mejor y más excelente de la creación. Dice aquí la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aquí está lo que nos hace superiores de toda la creación que Dios ha hecho. La expresión clave es cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso para algunos ha sido conflicto, porque ¿cómo la Biblia enseña que Dios es espíritu? ¿Usted se acuerda que dice la Biblia allí en el Evangelio de Juan? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso quiere decir que Dios es un ser incorpóreo.
Dios no tiene un cuerpo físico como lo tiene usted, como lo tengo yo, porque si no, contradiría otro atributo de Dios, que es la omnipresencia. Dios está en todos los lugares y un cuerpo lo limitaría a algún lugar. Pero además, la Biblia también dice que Dios es invisible, dicen las epístolas pastorales. Dios es un ser poderosísimo, pero que no es, su verdadera naturaleza no puede ser captada por el ojo humano. Dios es un ser invisible. Y entonces alguien puede decir, bueno, ¿y cómo somos imagen y semejanza de Dios? Porque esa imagen y esa semejanza no está en lo físico, no está en su cuerpo. Así como Dios es una persona, nosotros somos seres personales. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene raciocinio, usted puede pensar, usted tiene voluntad, usted tiene emociones. Así que la imagen y semejanza que nosotros tenemos de Dios está en la personalidad, en que somos personas. Usted y yo nos parecemos mucho a Dios. Y los atributos inmensos de Dios, los atributos infinitos de Dios, nosotros los tenemos en una manera minúscula, en una pequeña manera. Los animales no tienen sentido de moral. Los animales no pueden tomar decisiones, ellos no pueden sacar cuentas de matemáticas. Pero usted y yo sí, porque tenemos atributos que Dios nos ha compartido. Dios hizo al hombre imagen y semejanza. Y la Biblia dice en el capítulo 2 de Génesis, versículo 6 y 7, dice la Escritura, sino que el 7 específicamente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esa es la parte física que Dios no tiene. La primera parte, que lo que Dios hizo fue un muñeco de barro, un muñeco de fango. Y dice, pero hizo algo diferente. Dice ese versículo 7 más adelante, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios estaba compartiendo allí el aspecto espiritual, donde está la personalidad y donde están los atributos que nos hacen imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos un espíritu donde está, lo que nos hace personas y lo que nos da atributos similares a Dios. Ahora, hermano, fíjese qué privilegio que nosotros nos parecemos al Creador. Usted y yo compartimos atributos, cualidades de este ser importante, de este ser superior del Dios creador del cielo y la tierra. Pero Dios tenía la aspiración al crearnos que nosotros fuéramos familia de Él. Porque los hijos, ¿qué se parecen? A los padres. A los padres. Y nosotros, salidos de la mano de Dios, A nuestro Padre. somos parecidos al Padre Celestial, al Creador del cielo y la tierra. Y Dios no solamente era el Creador, su Creador, sino era su familia. Ahora, esos fueron los orígenes del hombre. En el Génesis capítulo 1 describe la creación de una manera general. En Génesis capítulo 2 nosotros encontramos que se concentra en detalles de la creación del hombre, de la corona de la creación, de lo máximo de la creación. Y Dios había advertido al hombre. Dios le había advertido para que el hombre permaneciera siendo familia de Dios. Dios había advertido al hombre para que el hombre permaneciera en comunión con Dios. Dios había advertido al hombre para que al hombre le fuera bien. ¿Sabe que Dios nunca nos va a dejar sin advertencias? Dios siempre nos advierte. Y cuando nos va mal, no es Dios quien ha fallado en advertirnos, sino somos nosotros quien no hemos captado y quien no hemos querido obedecer las advertencias de Dios. Y Dios había advertido, a partir del versículo 16, 2:16, dice la Biblia, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Jehová dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno, no, es este versículo 17. Así que, ¿qué representaba ese árbol? Ese árbol representaba la oportunidad del hombre de ir contra Dios, de tomar un camino alternativo al de Dios. ¿Sabe que al Dios
hacernos imagen y semejanza, usted y yo tenemos la posibilidad de elegir, porque somos personas. Y el árbol representaba la verdadera libertad que Dios le estaba dando al hombre. Porque si Dios lo crea en un lugar y lleno de oportunidades que solo implican seguir a Dios y estar con Dios, pues el hombre no tiene posibilidad de elegir un camino contrario a Dios y no tiene una verdadera libertad. Pero el árbol representa, si usted quiere seguirme a mí, hay una arboleda con muchos árboles. Si usted no quiere seguirme a mí, hay un arbolito que representa la desobediencia, que representa la alternativa de no escoger a Dios. Usted piensa cuáles son, qué cosas son las oportunidades que nosotros tenemos en la vida. ¿Son más las buenas o son más las malas? Yo creo que Dios nos ha dotado con muchas cosas buenas. Casi siempre nosotros tendemos a concentrarnos en aquello que no podemos o aquello a lo que no le llegamos o aquello que no debe ser. Pero las oportunidades con las que Dios nos ha dotado en esta mañana son muchas, son lindas. Hay oportunidad para la familia, hay oportunidades de trabajo, hay oportunidades de alegría, hay oportunidades de avanzar. Hay muchas oportunidades que Dios te ha dado y Dios me ha dado. También está la posibilidad de elegir no estar con Dios. Ahora, ¿qué eligió el hombre? Hoy nosotros sabemos por la Biblia que el hombre no eligió disfrutar de todas las posibilidades que tenía aquel paraíso, aquella arboleda, como digo. El hombre eligió lo que Dios había dicho, no. Y dice la Biblia que el día que de él coma, morirás. Entonces, en Génesis capítulo 3, tenemos la narración de cómo se desarrolló la caída del hombre. La caída no física, la caída moral y espiritual del hombre. Y cómo el hombre eligió contra Dios. Y mire, aquí está la razón por la que existe el evangelio. Cuando usted quiere identificar un evangelio que tiene que ver con la Biblia y Dios, usted tiene que ver si este evangelio trata de sacarlo del mal, trata de conectarlo con Dios, trata de sacarlo del pecado. Si alguien quiere identificar un verdadero evangelio, una señal es sacarlo del pecado. Porque ¿cuál fue el problema que aconteció en Génesis? ¿Cuál fue el problema que metió al mundo en una gran crisis? La desobediencia, el pecado. Y entonces el evangelio y toda la Sagrada Escritura está en función de señalarnos el gran problema humano y que podamos salir de allí. Dije en una ocasión que Dios fue fábrica, pero Dios es taller ahora. Dios, tenemos aquí la narración de la creación completa, magnífica, y en el Génesis capítulo 1 hay una expresión que a mí me encanta y que se reitera una otra vez para enfatizarla, y es: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Usted lo va a encontrar en Génesis. Así que el Dios bueno, el Dios santo, ¿qué crea? Un mundo bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, es lindo. No tenga duda que lo que sale de la mano santa de Dios es bueno para ti. Y todo lo que Dios te recomienda es bueno para ti. Y todos los preceptos y todo lo que Él dice es bueno, te conviene. Entonces, pero el hombre ha pecado y se ha producido una crisis de relación. La Biblia nos narra que no solamente esto tenía un origen humano de desobediencia, sino también que el pecado se mezcla con el accionar satánico. ¿Sabe que hay un mundo espiritual real que está actuando ahora mismo para llevar a la gente contra Dios? Dice la Biblia, usted puede observar una vez más en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente es un animal del campo que se está convirtiendo en el instrumento de Satanás. ¿Quién quiere saber de Satanás? La mayoría de la gente quiere estar con Satanás y quiere abrazar a Satanás y quiere seguir los caminos de Satanás. Yo creo que hay mucha gente que no es cristiana y que si usted le dijera, no, esto es Satanás, ellos van a salir corriendo. Satanás o la valla, van a decir. No queremos a Satanás. Ah, pero Satanás está actuando en una manera engañosa para que la gente ande en el camino de Satanás sin saber que es Satanás. Entonces, Satanás, quien usa, es un animal del campo. Es que Satanás está usando muchísimos aspectos en este mundo material que la gente solo lo identifica con cuestiones humanas, con cuestiones de la cultura, con cuestiones de la política, con cuestiones de otra cosa que no tiene que ver con lo espiritual. Pero usted debe saber que la manera más común es que Satanás materializa su acción a través de recursos materiales de este mundo, a través de personas. Así como la serpiente fue instrumento, ahora son personas, son instituciones, son ideas que Satanás está usando para tergiversar y para que el hombre caiga. Y dice la Biblia que hubo un diálogo entre Satanás, entre la serpiente Satanás y Eva. Y dice la Biblia, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que del día que él comáis, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que, sin entrar en todos los detalles del texto, mirándolo a grosso modo, Satanás es padre de mentira, dice Jesús. Satanás está mintiendo, descaradamente le está mintiendo a Eva y le está incitando también a que ella anhele más y anhele endiosarse. Porque él le está diciendo, sabe Dios que el día que usted coma va a saber más, va a tener conocimiento de más, va a ser como Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que quiere ser como Dios? Y más. Y que cae en la trampa cuando Satanás le insta, usted va a subir más, usted va a hacer más. Y dan el paso contra Dios. Ahora, ellos iban a tener otro conocimiento. Ellos iban a tener más conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento era ese? Yo quiero hacer una pregunta. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos por experiencia. Hay un conocimiento que tiene que ver con conocimiento teórico, que usted sabe que algo existe y que algo es malo, pero que no ha tenido una vivencia de eso. Adán y Eva saben que hay algo malo, porque Dios lo ha advertido. El día que comas, ciertamente morirás. Es un conocimiento de referencia. Es como que usted le diga, yo no sé cuántos de nosotros hemos experimentado ahora mismo enfermedades, pero por ejemplo, muchos de nosotros quizás no sabemos qué es el SIDA por experiencia. ¿Qué usted sabe del SIDA? Que es malo y tiene un conocimiento referencial de que hay un mal que existe. Ahora, hay un conocimiento por la experiencia, un conocimiento de la experiencia, que si usted se contagia, dice, ahora va a tener otra idea, ya no solamente teórico, referencial de que alguien dijo, hay un mal que se llama SIDA, sino que lo puede tener en el cuerpo por experiencia. Nosotros queremos un mal por experiencia o queremos un mal por referencia. Yo creo que por referencia. Dios quería librar al hombre del mal por experiencia, pero Satanás dice, no, usted va a saber, usted va a tener un conocimiento mayor, usted va a experimentar el mal en carne propia.
Porque tú sabes que la mentira neta no es muy efectiva. ¿Cuál es la que es afectiva? Efectiva. Adornada. La que va parte de mentira y parte de verdad. ¿Qué discernimiento debe producirse en un hijo de Dios que puede identificar cuando hay mal y cuando hay un mensaje que trae parcialmente algo de verdad, pero es una gran mentira? Dice la Biblia, dice la Escritura en este versículo 6, mira cómo se produce esto. Dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno. Es lo primero. Dice que vio a la mujer que el árbol era bueno. Dios había visto que los árboles eran buenos para él. Es muy diferente la mirada de Dios que la mirada nuestra. Dice, a veces tú miras y dices, oye, me conviene eso. Y Dios está mirando y dice, no me conviene. Conviene, tú sabes que si yo me quito todo el pejuelo, ¿tú sabes lo que yo veo aquí? Sí, montoncitos y punticos de colores. Y cuando no tenemos los espejuelos de la palabra de Dios, del criterio de Dios, vemos tergiversado. Y entonces lo que la mujer estaba viendo que era bueno, era malo en realidad, dice la Escritura. En este versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de ella. Y que era agradable, y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó después que ella decidió desobedecer? ¿Tú sabes dónde está el pecado? El pecado no es que ese árbol tenía algo mágico, misterioso, algo allí, un veneno inyectado. El pecado está en que el día que ella alargó su mano y tomó del árbol, desobedeció. Ella dejó de agradar a Dios. Ella estaba independizándose de Dios. Ella estaba eligiendo un camino que nada tenía que ver con Dios. Toda desobediencia nos desconecta con Dios. Cuando nosotros elegimos independizarnos de Dios, empieza a caminar solo. Dios nos ha creado para caminar con Él. Hay gente que dice, a mí Dios no me gusta, el evangelio no me gusta, la iglesia no me gusta. Sí, pero es que eso no es de gusto, es que tú lo necesitas. Dios tú lo necesitas. Dios, usted y yo necesitamos a Dios. ¿Quién puede vivir sin respirar? ¿Quién puede vivir sin comer? Nosotros somos seres extremadamente dependientes. Usted necesita de relaciones. Usted necesita de familia. Usted necesita de la creación de Dios. Y sobre todas las cosas, necesita de Dios. Y ellos se estaban independizando de Dios. Entonces, cuando el pecado produce la primera crisis de relaciones. La primera crisis de relaciones es que nos independizamos de Dios. Mire cómo dice el versículo 8. Porque acuérdense cómo estaban ellos. Estaban en el paraíso. Usted recuerda que Dios les visitaba allí. Qué maravilla que Dios nos visita. Dios les visitaba. Dios aparecía allí en el huerto y conversaba con ellos. Ahora, después que ellos pecaron, después que ellos eligieron tomar su camino y tomaron su decisión, tuvieron miedo. Dice la Biblia que hicieron algo cuando Dios apareció. Se escondieron, dice la Biblia en el versículo 8. Mira el versículo 8 un momento, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Dios vino a visitarlo. Dios vino a tener comunión con él. Dios vino a tener relaciones con él. Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere relación sana con el ser humano. Y dice la Biblia, al aire del día, dice este versículo, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta experiencia que se describe aquí es la experiencia de toda persona que elige pecar contra Dios y tomar su camino. Incluso cuando un cristiano peca, ¿sabe que cuando alguien está a plena comunión con Dios,
Está gozoso. Quiere estar con los hermanos en la fe. Quiere que llegue el día del servicio para adorar a Dios. Quiere que llegue el tiempo que va a escuchar la palabra de Dios. Ese cristiano está contento. Ese cristiano quiere tener comunión con Dios. Ese cristiano quiere orar. Pero si ha pecado y ha mirado la espalda a Dios y es un auténtico cristiano, esa persona va a tener tristeza. Va a tener carga sobre la conciencia. Esa persona va a querer esconderse de Dios. Yo estaba escuchando de alguien que, una cristiana, alguien que, como hemos aprendido, ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Y esa persona estaba 100% buscando de Dios y estaba sirviendo a Dios. Pero tomó la decisión de pecar contra Dios. Y entró en una crisis espiritual. Y entonces ella cuenta, ella se restauró después, pero ella cuenta y dice, yo veía a los hermanos en la iglesia y yo me escondí. Yo me arrodillaba para orar y yo no podía orar. Yo tenía pena de Dios. La gente no sabía lo que yo estaba pasando de los hermanos en la fe y yo no quería verlos. Y aquella pasión que yo tuve un día por Dios había desaparecido. ¿Usted sabe que eso le pasó al salmista David? Cuando se rompió su relación con Dios. Sin Dios podemos hacer muchas cosas, pero nada permanente. Nada que tenga futuro. Cuando se rompe la relación con Dios, no hay futuro. Todo es temporal. Todo es efímero, todo es de corta duración. ¿Sabe que el salmista cuando pecó? ¿Cuándo se acuerdan del pecado de David? Sí, no sabe. ¿Usted quiere ver cuando él oró y se arrepintió? Puede leer el Salmo 51. Y el salmista está hablando de su crisis de relación con Dios. Hay una expresión que a mí me gusta mucho que él dice, devuélveme el gozo de la salvación. Ajá, sí. Porque aquel gozo, aquel interés por Dios, aquel interés por lo de Dios, aquel gozo inexplicable del Espíritu, para David había desaparecido. Y tendemos a escondernos. El pecado es de la oscuridad. Sí, las tinieblas. El pecado nos separa de Dios, nos hace correr de la presencia de Dios. El pecado es algo extremadamente peligroso. Una vez que nos separa de Dios, amado hermano, una vez que no tenemos comunión con Dios porque estamos en el mal, se desencadena muchos males. Hay gente que cree que no, esto es un asunto mío personal, que no tiene que ver con la iglesia, que no tiene que ver con la gente, no tiene que ver con Dios, que no tiene que ver con la familia, así que yo voy a tomar mi decisión y voy a hacer lo que yo quiero. Pero ¿sabe qué? El pecado no solamente rompe la relación con Dios. El pecado desemboca en una crisis de relaciones. Todo aquello que ofende a Dios y rompe la relación con Dios hace que se rompa todo tipo de relación. Y usted sabe que nosotros tenemos, para actuar congruentemente como seres humanos, como imagen y semejanza de Dios, como leíamos al principio. ¿Sabe que alguien que se separa de Dios entra en una crisis interior, una desintegración interior? Alguien que no actúa coherentemente. Perdemos la unidad de nosotros mismos. Estar en crisis de relación con Dios es entrar en una locura en lo personal. La Biblia dice en el versículo 7, va un momentico detrás, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos contemplaron y se vieron en el mal. Y tú sabes que muchas veces nosotros podemos querer acudir a resolver nuestro pecado por nosotros mismos. Taparlo.
Bueno, David trató de hacer eso. Se lee la Biblia. Sí, quería que se... ¿Cuál fue el primer pecado de David? Si usted se acuerda. El primer pecado de David fue negligencia. No fue a la guerra. No estuvo donde tenía que estar. No fue al trabajo que tenía que hacer, que Dios le había dicho que ese era su trabajo. Y entonces andaba en la azotea, Mirando. ocioso. Y entonces dice que, bueno, hay mucha gente que dice, no, porque Betsabé tiene la culpa. No, Ella se estaba bañando. En esa creo época que se mucha gente bañaba tenía así. la culpa allí, ¿no? Porque primero David no tenía que estar allí y vio a Betsabé bañándose desnuda. Sí, porque era el baño de él. Y fue negligencia y después codició. Y después mandó a buscar a Betsabé y tuvo relaciones con Betsabé. El rey, el que mandaba. Y entonces, ¿qué pasó? Betsabé quedó embarazada. Y entonces después, vamos a coser delantares. A tapar, que el esposo, que el hijo de pasar. Vamos a resolver este pecado por nosotros mismos. ¿Usted no se ha sentido tentado a coser sus delantares? Tapar el pecado. Yo creo que todos en algún momento hemos querido coser delantares y tapar aquello en lo que hemos desobedecido a Dios y entramos en la crisis personal y una crisis de relación interior con nosotros mismos en la que tratamos de resolver el asunto humanamente. ¿Saben que ningún pecado puede ser tapado? Nos sale a la luz Humanamente. todos. Ningún pecado puede ser resuelto humanamente. Es imposible que nosotros podamos resolver el problema del pecado. ¿Sabes? David se enredó completo. Porque a mí me sorprende, y David es un buen ejemplo de lo que produce la crisis tremenda que produce el pecado. Porque David, dice la Biblia, que mandó a buscar al esposo de Betsabé, Sí, Urías. Para pasar el hijo por él. Y le dijo que fuera y fuera para su casa, estuviera con su mujer. El hombre no quiso, dice la Biblia. Dice, no, como yo haría eso. Yo tengo que estar aquí, hay gente que está en la batalla. Tengo que estar aquí del lado del rey. El hombre no fue. El hombre no hubo manera de mandarlo a estar con su esposa. Y entonces dice que David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la dieran al jefe, al que estaba frente a la batalla, para que pusieran a Urías frente a la batalla y Urías muriera. De adulterio, codicia, negligencia, pasó a crimen. homicidio. Sí, porque se hace cada vez peor el pecado. Mandó a matar a Urías. Nosotros no nos parece a nosotros que algo puede ser insignificante. No, esta mentira que voy a decir, eso puede ser algo insignificante. Eso no va a tener repercusiones. Un problema enorme. Esta trampa que voy a hacer, esto no va a tener repercusiones. Ah, Yo no sé cuánto les ha pasado que un día dieron un paso pequeñito y dijeron, esto no va a tener repercusiones. Y después eso se enredó. tremendas cosas. Hay una crisis personal en la que entramos cuando nos alejamos de Dios. Dice la Biblia también acerca de esta relación rota con Dios. Dice, mire cómo dice la Biblia en el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, eso es porque Dios no lo sabe. Dios lo sabe todo. La pregunta que Dios nos hace es para que reflexionemos. Y dice la Biblia, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Quién es el culpable? La serpiente. Yo la culpa. ¿No? Satanás es el culpable. No, pero ella que desobedeció. La desobediencia. Nosotros, el culpable fue ella. Ella. Los culpables fueron ellos. Que O desobedeció. sea que esta historia se repite una y otra vez. Siempre tendemos a Echar la culpa. echar la culpa a otro. El hombre dijo, la mujer que me diste. Y el hombre lo Porque se entró una relación. El hombre dice, la mujer que me diste, y la mujer dice, no, La La serpiente. serpiente. la serpiente. Y después era Dios que lo había hecho. Hasta Dios le echó. La mujer que tú me diste. Se rompen las relaciones uno con otro. ¿Cómo podemos tener relaciones sanas? Con el pecado, ¿no? Si hay relación sana con Dios, habrá relación sana uno con otros. Señor.
Cuando hay comunión con Dios, fíjese como dice el libro de Proverbios, que cuando estamos bien con Dios, aún a nuestros enemigos, Aceptar el pan con nosotros. si nosotros cultivamos una relación poderosa con Dios, Dios crea relaciones sanas. Necesitamos a Dios. Amén. Necesitamos mucho a Dios. Amén. Y todo aquello que entorpece y hace que nosotros caigamos en el mal debe ser quitado. Nosotros anhelamos dones espirituales. Nosotros anhelamos llenura del Espíritu. Nosotros anhelamos ser usados por Dios. ¿Cómo puede pasar eso? Si nosotros tenemos relación sana con Dios. El pecado es un gran mal que destruye tu vida, que destruye mi vida, que destruye la sociedad, destruye la familia. Hay gente que dice que cree en el hombre. Yo he estado hablando con gente y dice, no, yo creo en el hombre. Yo creo en lo que puede hacer el hombre. Yo creo en lo que puede construir el hombre. Yo creo que un mundo mejor es posible con el hombre. Pero el hombre en el pecado, usted sabe lo que es. Maldito. Mire lo que dice Romanos capítulo 3. Mire la descripción del hombre en el pecado. Romanos capítulo 3. Si usted quiere un criterio de lo que es el hombre con una relación rota con Dios, que rompe la relación unos con otros. Romanos 3. Romanos 3:9 en adelante. Usted quiere una radiografía espiritual de la realidad del hombre. Romanos capítulo 3 versículo 9 nos dice, no solamente lo que es nuestro prójimo, nos dice lo que somos nosotros sin Dios. Mire cómo dice la Biblia, y vamos solamente a ver algunos pensamientos de lo que dice este pasaje bíblico. Que pues somos nosotros mejores que ellos. Está hablando de judíos y gentiles. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Dónde está el hombre? El hombre es santo, es bueno, la gente es chévere, la gente es honesta. No, como está escrito, mira cómo dice, no hay justo ni aún uno. Ahí yo me creía que yo era bueno, puede decir alguien. Y yo me creía que con todo lo bien que yo trataba a la gente, lo cívico que soy yo, que yo le digo buenas a todo el mundo y gracias a todo el mundo. Mire, para eso yo me creía que yo era alguien. Dice la Biblia, no es justo ni aún uno. Así que piense usted un momentico, esa persona chévere que nosotros conocemos y que decimos, oye, esta persona tendrá pecado. Dice la Biblia, ni uno. Ni uno dice. Dice, no hay quien entienda. Fíjese lo que hace el pecado. El pecado es un problema que produce es un obstáculo para la razón. Es un obstáculo para el entendimiento. Yo pensé, yo lo he contado, creo. Ya les he dicho cómo en mi familia se practicó la hechicería. Y que yo les he dicho que cuando yo vine al Evangelio no tuve que enterarme que había un mundo espiritual. Y eso facilitó mi entrada al Evangelio, porque yo dije, bueno, si existe algo tan malo y que es poderoso, que es un mundo oculto, un mundo negro que hace tanto mal y que es poderoso, pues debe existir este Dios bueno. Eso facilitó mi entrada al Evangelio. Yo sabía que había un mundo espiritual cuando llegué al Evangelio. Pero cuando yo leía este texto, no hay quien entienda, yo pensé, ¿cómo yo pude estar adorando cosas y pidiéndole a cosas que no se pueden mover, que no pueden pensar? Porque tú sabes qué pasa. Hay gente que cree que es un problema intelectual. Hay gente que cree que es un asunto de ser inteligente. Usted sabe que hay gente que son intelectuales, que fueron a la universidad, algunos estudiaron varias carreras y dice, yo no creo en Dios. Y después tiene una tirita roja para que cuide la casa, para que cuide la familia. Y cree en la tirita, pero no cree en Dios. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué dice aquí? No entiendo. No entiende.
Y cuando yo conocí al Señor, y hablando de la relación con Dios, volví al Padre Celestial y fui alumbrado por Dios. ¿Cómo yo pude? Si yo creía que yo era una gente inteligente. Pero ni los inteligentes, de acuerdo a este mundo, se escapan de la oscuridad espiritual que produce el pecado. Cuando nosotros andamos en el pecado, su entendimiento será obstaculizado. Usted no pensará bien, usted no razonará bien, usted no podrá escoger lo que le conviene. Fíjense que en serio es el pecado. Hay gente que no se da cuenta que está destruyendo sus hijos, que está destruyendo su familia, porque está roto su relación con Dios, está en el pecado y no entiende. Y por eso, mira, voy a añadirle algo. Hay gente que cree que para nosotros llevar a la gente al evangelio y para que la gente nazca de nuevo, para que la gente se convierta, es un asunto del mecanismo humano. De que yo tengo una verborrea muy poderosa y yo puedo hablarle a la gente y ayudarlo para que conozcan al Señor. Pero debo decirle que por elocuente que seamos, que por grande que sea la oratoria, por atrayente que sea, solo el Espíritu de Dios puede alumbrar una mente que está oscurecida por el pecado para que alguien conozca al Señor y vea su oscuridad. Dice la Biblia, ahora mira, la iniciativa para buscar a Dios en los pecadores también se ha ido. Mira cómo sigue diciendo este versículo. No hay quien busque a Dios. Un día hablé de esto y yo le dije, no, yo creí que cuando yo llegué al evangelio y yo empecé a visitar la iglesia, empecé a escuchar la palabra de Dios, yo me quedé asombrado. Yo he estado cautivado por el evangelio. Y yo pensé, eso fui yo que busqué a Dios. Pero tú sabes, si tú estás ahora mismo en esta mañana aquí, para gozo tuyo, Dios se adelantó a buscar. Dios ha obrado antes. Dios ha tomado la iniciativa. Tú pensaste que eras tú. Tú pensaste que era tu interés. Pero si dependiera de ti, no hay quien busque a Dios. El Espíritu Santo hace un trabajo en todas las almas, en todos los pecadores. Y por eso, si nosotros queremos que la gente venga a Dios, usted debe orar y depender de la obra espiritual que hace Dios. Que hace que las mentes sean iluminadas y la voluntad se mueva para buscar a Dios. Porque el pecado crea un obstáculo tal que la gente nada quiere de Dios. En el pecado nadie desea a Dios. Nadie ama a Dios. Tú leíste Romanos. Dice allí, no hay quien busque a Dios. Pero ¿cómo es que algunos lo buscan? Ah, porque Dios obró antes. Porque no fue la iniciativa tuya ni mía. Y dice, versículo 12 dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mire eso. Las acciones humanas están manchadas por el pecado. Dice, todos se desviaron. Se hicieron inútiles. Eso quiere decir que las buenas acciones de un pecador no tienen futuro. Por eso, tú sabes, el humanismo, ¿qué cosa es? El humanismo es el hombre tratando de hacer el bien. Por eso usted escucha, usted puede escuchar discursos muy lindos. Le vamos a dar comida a todo el mundo. Vamos a repartir. Vamos a hacer. Y después de eso, al pasar el tiempo, son los más grandes malévolos. Por eso el cristianismo no es el centro del hombre, es Jesucristo el centro. Y puede acontecer algo genuinamente bueno en nosotros, porque Dios lo hace. Porque Dios provoca que haya buenas acciones. Ya nosotros sabemos que ser cristiano no es hacer cosas buenas. Ser cristiano es confiar en Jesucristo, pero quien verdaderamente confía en Jesucristo y se pone en Él, tiene buenas acciones. Pero esas son las verdaderas buenas acciones. Que no es tu fuerza humana, que no es lo que haces tú. Aún aquellos que más grandes filántropos que dicen, nosotros estamos encargados de hacer el bien y de ayudar y de hacer buenas obras sociales. En el fondo, ¿tú sabes lo que hay en esos corazones? Dicho por la palabra de Dios. Quieren protagonismo. Quiere ser reconocido, quiere que digan algo de ellos. ¿Quién puede hacer algo
desinteresadamente. Alguien donde el Espíritu de Dios ha trabajado. Dice la Biblia, fíjese lo que habla, alguien pecador alejado de Dios. Mire como dice el versículo 13, ¿con qué nos compara la Biblia? Dice, sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Ay, Dios mío, no sabía que tenía veneno por dentro. ¿Esto es lo que dice la Biblia? La Biblia nos compara al hombre pecador alejado de Dios como un sepulcro. ¿Quién se quiere meter en el sepulcro? ¿Quién quiere buscar en el sepulcro? En el sepulcro no hay perfume. El sepulcro no es cómodo. Dice la Biblia que esto es lo que hay en el interior del hombre. Veneno, dice la Biblia, sin Dios. Su boca está llena de maldición y amargura. Hay amargura en los que no conocen a Dios. Mucho. Y tú sabes cuáles son los movimientos. Dice la Biblia, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que está en el pecado no es una cuestión íntima que tú, privado, que no tiene que ver con otra gente. Alguien en el pecado, cuando dice que se apresura, eso quiere decir el daño que produce en el prójimo. Usted piensa por un momento, bueno, antes de yo conocer a Dios, cuántos males yo pude hacer a la gente que yo amo. Y yo no quiero hacer eso, y piensa y se siente muy mal por eso. Pero dice la Biblia que nos apresuramos, que nuestra inclinación con la relación rota con Dios en el pecado es hacer daño al prójimo. Es lo que quiere decir la Biblia. Y dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quién puede tener temor de Dios? ¿Quién puede estar en el camino de la paz? ¿Cuándo nosotros llegamos a tener temor de Dios? Solamente una experiencia genuina con Dios. Esa experiencia hemos hablado aquí que se llama nuevo nacimiento, que se llama conversión, que se llama el milagro de llegar a ser cristiano. Dios infunde un temor donde nosotros, aunque estamos solos, humanamente hablando, usted hace lo que a Dios le agrada porque el temor de Dios ha sido sembrado en su corazón. ¿Sabe que hay gente que por mucho que busque también la paz, no la encuentra? Dice la Biblia que en el pecado no hay paz, ni con Dios, ni uno con otro. Nadie debe pensar que no, porque esto es un asunto privado. El pecado produce mal produce mal interior y produce mal unos con otros. La crisis de relación que comienza con Dios se traslada a nuestro corazón y después entra uno con otro. El pecado no perdona para producir crisis de relaciones. Por eso hay crisis en los matrimonios. Por eso hay crisis de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Por eso hay crisis en la sociedad. Como decía alguien, la sociedad ya no es una sociedad, es una suciedad. Hay crisis de relaciones. ¿Cómo nosotros podemos? Usted quiere decir, yo quiero tener relaciones sanas. Comienza con Dios. El Señor quiere que tú vengas. ¿Cómo el Evangelio tiene interés en primer lugar? En primer lugar, el Evangelio apunta a salvarnos del pecado. El Evangelio apunta a sacarnos del mal. Un Evangelio verdadero, quiero decirte que su énfasis será el problema que ocurrió en Génesis. Piensa bien cuál es el problema. Analiza cuál es el problema. Analiza por qué Jesucristo vino. Analiza por qué Cristo murió en la cruz. Analiza por qué Cristo mandó el Espíritu Santo para que habiten en los creyentes. ¿Tú sabes cuál es el problema? El pecado. La única manera que hay salvación para las familias y hay salvación para las sociedades, hay salvación para tu alma, es que Jesucristo, el Salvador del mundo, te devuelva la vida espiritual, la imagen y semejanza que Dios había puesto en Génesis, y habrá relaciones sanas para nosotros, y habrá triunfo, y habrá avance, y habrá logro.
todo lo demás que puede agregarse en el pecado, todo lo demás que se te puede dar. Hay gente que llama bendición a cosas que han llegado a su vida y que después que la tuvieron no vinieron más a la iglesia. Después que la tuvieron se crearon problemas en la familia. ¿Será eso bendición? Bendición es aquello que entra en relaciones plenas con Dios, unos con otros. Jesucristo se implanta en tu corazón, el Espíritu de Dios se implanta en tu corazón y tú eres una nueva criatura, como dice la epístola a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si, ay Dios mío, este mensaje yo no me gusta tanto, porque yo venía para que me dijera lo bueno que hay en mí. Sí, pero si para que aparezca lo bueno, tiene que deshacerse lo malo. Pero Dios quiere que nosotros salgamos de todo lo que ofende a Dios para que entonces llene el Espíritu Santo llene nuestra vida, haya poder de Dios y haya una relación que se construye y traiga triunfo a nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Vamos a decir, Señor, tú me apuntas a mi corazón en esta mañana y tú me indicas aquello que está mal. Yo quiero salir de eso. Señor, muchas gracias porque tú nos enseñas que en el pecado hay crisis de relaciones. Tú nos enseñas la seriedad del pecado. Señor, queremos ser llenos del Espíritu. Queremos que tú remuevas aquello que destruye la familia, que destruye la iglesia, que destruye la sociedad. Quisiéramos ver maravillas de parte tuya. Pero Señor, tú nos inquietas para que todo lo que ofende tu nombre sea removido, sea eliminado. Señor, quizás hay enfermedades que llegaron por causa de nuestra falta de comunión contigo. Quizás hay amarguras que llegaron por nuestra falta de comunión. Quizás, Señor, hay relaciones en crisis por nuestra falta de comunión. Concédenos, Señor, abrir la comunión plena contigo. Y que los esfuerzos tuyos de que volvamos al Padre a tener relación plena pueda acontecer en nuestra alma, pueda aparecer en nuestro corazón. Glorifica tu nombre en cada persona que está aquí. Tú indícanos el camino. Que Jesucristo restaure, que Jesucristo salve. Glorifica tu nombre en nuestra alma. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.